chavo tiene 34 años, ¿sí? 116 entre .76. 37.54. Entonces, prácticamente es un paciente que está como obesidad. ¿Qué grado es? Tipo 2. Tipo 2. ¿Sí? Entonces, este chavo de 34 años es contador. Cuando llegó conmigo, estaba aproximadamente 120, y llegó con la hemoglobina glicada de 10.5. Ese fue en el mes de noviembre. ¿Sí? Del mes de noviembre al mes de enero que lo vi, ¿sí? Él prácticamente ya tiene una glucosa de 95 miligramos por decilitro, disminuyó su hemoglobina glicada, el examen general de orina ya no tiene infección, tiene proteinuria, y el colesterol 125, triglicéridos 75 y el LDL 75, ¿sí? Prácticamente, se dan cuenta, no tiene ningún medicamento para la hipertensión arterial, ¿sí? En esta consulta tiene 140/80, ¿sí? Su diabetes y su obesidad. Entonces, ¿por qué decidí iniciarle el Trulicity? ¿Qué es el Trulicity? El Trulicity es un agonista del GLP-1 y el Jardiance es un inhibidor de los GLP-2 que está combinado con metformina. Prácticamente, el darle Trulicity, que es dulaglutida, es un agonista del GLP-1 de forma, sí, prácticamente liberación prolongada. ¿Cuál es la ventaja que tiene un agonista del GLP-1 respecto a los demás medicamentos que utilizamos para la diabetes? ¿Qué ventajas tiene este medicamento? ¿Por qué no inició una sulfonilurea con él? Si tenía 10.5 de hemoglobina glicada. Porque pesa 116 kilos y la sulfonilurea lo haría subir de peso. Uno, un paciente que pesaba 128 kilos cuando llegó. Entonces, prácticamente el problema de él no es que no esté secretando insulina. Él está secretando insulina. Y la misma insulina, como un efecto anabólico, está condicionando que él suba de peso. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que él requiere es un medicamento que, uno, disminuya esa resistencia a la insulina a nivel periférico. Le pude haber dado también una tiazolinediona, principalmente pioglitazona, pero la pioglitazona también como efecto secundario hace que uno suba de peso, ganas en promedio 4 kilogramos al utilizar una tiazolinediona. Entonces pude darle la pura vigonida, la pura metformina, darle media tableta después de cada alimento y esperarme un mes o 2 meses para ver cómo se comporta. Sin embargo, ¿sí? Él no tenía ni problemas en la secreción de insulina. El único problema es, uno, que su glucagón no se estaba inhibiendo después de los alimentos. Dos, que no estaba disminuyendo la hiperglucemia postprandial con él. Tres, ansiedad por comer. El doctor me da muchas ganas de comer y debo de comer. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué fue lo que hice? Dejarle el agonista del GLP-1. Disminuye el vaciamiento gástrico, disminuyo la ansiedad, favorezco la sensibilidad de glucosa con el músculo, ¿sí? Y principalmente voy a disminuir la secreción del glucagón a nivel de el páncreas, ¿sí? ¿Qué es lo que hice con el Jardiance? El Jardiance es un inhibidor de los GLP-2, simplemente vas a empezar a tirar glucosa a través de la orina. Y se la combiné con la metformina, 850 miligramos. ¿Sí? No me ha hecho ningún cuadro de hipoglucemia y la hemoglobina glicada está en 5.5. La gran ventaja de estos dos medicamentos, de estos tres medicamentos, es que ninguno de ellos me hace hipoglucemia. Todo es a demanda. ¿Qué quiere decir? Que si comes, voy a liberar y voy a favorecer el efecto de creatina. Si no comes, no voy a tener ningún efecto. El Jardiance, como inhibidor de los GLP-2, prácticamente su condición es tirar proteínas. Sin embargo, si no tengo niveles séricos de proteína muy elevados, ¿sí? En automático pues no va a haber esa excreción, ¿sí?
Prácticamente estoy bloqueando esos mecanismos. ¿Y qué obtuve prácticamente con este paciente? Una pérdida de 12 kilogramos. Y en automático disminuyo lo que son sus cifras tensionales. Cuando llegó con 160/90 de presión. ¿Sí? ¿Por qué no le di un medicamento para controlar la presión? Porque el problema de él es la obesidad. Recuerden, un paciente que es obeso es un paciente que va a tener problemas para dormir, va a estar haciendo periodos de apnea y la retención del CO2 va a estimular quimiorreceptores y esos quimiorreceptores a nivel carotidio y esos quimiorreceptores al ser estimulados van a condicionar que aumente la frecuencia respiratoria. Pero también tenemos otros receptores, ¿sí? Que van a condicionar que exista una vasoconstricción periférica y eso es lo que va a condicionar que aumente la presión arterial. Entonces, prácticamente el problema de él es la obesidad. Yo estaba consciente de que si le bajaba el peso, en automático iban a mejorar sus cifras tensionales. El perder 12 kilogramos hace que este paciente mejore su hemoglobina glicada y mejore su estilo de vida. Prácticamente también ya andaba con problemas en las articulaciones de la rodilla. Entonces, como se dan cuenta, ¿sí? Lo ideal es que todo paciente obeso, todo paciente con obesidad grado 1, incluso con sobrepeso, le podamos acompañar cualquier combinación con agonista del GLP-1 o bien un nivel de los GLT-2 combinado con una vigonida. No darles a ellos ni insulina, ni darle tampoco una sulfonilurea. La sulfonilurea te va a secretar más insulina y es más prácticamente, ¿sí?, el incremento de peso. Pude darle también un inhibidor del PP4, pero no tienen mucha potencia para perder peso. Aquí lo que me interesaba a mí en lo particular era que él pudiera perder peso. Ahora, en cuanto a los metas de los lípidos, veamos, colesterol 125, la meta es menos de 160, triglicéridos menos de 140, la meta es menos 140, el LDL, su meta es menos de 100. Si se dan cuenta, él no tiene un problema de dislipidemia. A pesar de tener 130 kilos, nunca tuvo un problema de dislipidemia, ¿sí? Era o es, sí, obeso, más que nada por ansiedad, ¿sí? O sea, cuando este paciente perdió esos kilos, cambió su vida, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, prácticamente el compañero que dio lo que fue el octeto y los artículos, lo va a poder determinar, ¿sí? El dulaglutide, que es por semana, el liraglutide, que es Victoza, que es un piquete diario, pero no tiene tanta potencia para perder peso. Ahora, si este paciente me llega hoy a la consulta, ¿sí?, en lugar de darle Trulicity, que es dulaglutide, yo ya le doy el nuevo LP1, que es el semaglutide. El semaglutide, a través del artículo del Sustain 11, Sustain 7, ya indica que tiene mucho más pérdida de peso y mejor control, ¿sí?, de la hemoglobina glicada que el dulaglutide, combinado siempre con el Jardiance. ¿Por qué siempre con el Jardiance? Porque no hay otro medicamento que me pueda inhibir la reabsorción a nivel renal de la glucosa. Pasa al que sigue. Obviamente este paciente fue, ¿sí?, era virgen, no había tenido tratamiento con nadie. Vean este. ¿Qué le ven realmente con él? ¿Qué diferencia tiene? Prácticamente con el anterior. Pues ese tiene Proteinuria epidemia y aparte que tiene una glucosa muy arriba de lo normal y ya presenta proteinuria y glucosuria. ¿Qué más? Este paciente lo vi, su primera consulta fue específicamente el 15 de abril. Y lo volví a ver hace 15 días. Cuando llegó, tiene 20 años de ser diabético. Es decir, 20 años de ser diabético, ¿qué implica? Que ya no tengo reserva pancreática. Ya no estoy secretando insulina. Aparte es hipertenso, de 15 años de evolución y es obeso. Vean,
98 kilos, ¿cuánto mide? ¿Sí? O sea, 98 kilos, ¿cuánto está midiendo? Esa fue la primera consulta que tuvo conmigo. Creo que por ahí viene la otra, ¿sí? Entonces, así me llegó, ¿sí? Y estaba con insulina de acción intermedia. Se ponía 30 unidades 40 en la mañana y 15 en la noche. O sea, se estaba poniendo en total 55 unidades de insulina de acción intermedia que equivalen a 2 piquetes. Y aún así, este paciente andaba con glucosa de 362, creatinina de 1.3, urea 2.7, colesterol 208 y triglicéridos 166. Pero tiene hemoglobina glicada de 11.9. Es abogado, le entra el trago, ¿sí? Entonces, yo la encuentro con específicamente insulina de acción intermedia, con 50 unidades. Y nuevamente entro al dilema. Este paciente es obeso, no le voy a dar la dosis que requiere de insulina, ¿sí? Si pesa 100 kilos, le calculó a mi compañero, a 0.5 le tocan 50 unidades. Sí, pero ese no es su peso real. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le agregué una insulina basal, como es Tolleo. Sí, Tolleo es la composición mejorada de glargina. Sí, glargina es U100 y Tolleo es U300. Le pongo 40 unidades, ¿sí? Aplicar a las 15 horas permanente. Ok, ya tengo mi insulina basal, ¿sí? Pero necesito el manejo de la glucosa postprandial, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago para manejar la glucosa postprandial? Entonces, sí, agarro y le aplico Ozempic, ¿sí? Ozempic es semaglutide, es prácticamente el nuevo agonista del GLP-1. También le pude haber dado dulaglutide, pero dulaglutide ya tiene 4 años, entonces tenemos que irnos a lo actual, a lo nuevo, siempre y cuando el paciente tenga las posibilidades de comprarlo. Sí, porque el paciente va buscando un hospital como en el que uno tiene su consultorio, buscando lo nuevo, ¿sí? Entonces, se le explica en lo que consiste y empezamos a aplicar 0.25 una vez por semana. ¿Por qué una vez por semana? Porque yo lo iba a ver en 3 semanas. Este medicamento empezamos con 0.25 por 4 semanas y a la quinta le ponemos 0.5. Entonces, prácticamente, ¿sí? Lo aplicamos una vez por semana y nuevamente lo combino con Jardian Duo. Aquí, ¿cuántos medicamentos estoy utilizando para el control de este paciente? 1. La insulina basal, el Ozempic para disminuir la ansiedad también, para pérdida de peso, para mejorar la sensibilidad de la insulina con el músculo. Y estoy utilizando el Jardian Duo, que nuevamente es un inhibidor de los GLT2. ¿Por qué? Porque este medicamento va a permitir y va a disminuir la proteinuria, ¿sí? Este medicamento, que es el Jardian, si ustedes revisan el estudio Credence, ese estudio me indica que va a mejorar, ¿sí? Específicamente también la tasa de filtración glomerular, pero si reviso el estudio, el infrared, me va a decir que va a disminuir el riesgo cardiovascular, va a disminuir el riesgo de falla cardíaca y sobre todo va a mejorar las cifras tensionales. Y obviamente agrego metformina después del desayuno y después de la cena. Pero vean, el Jardian tiene 850 de metformina y 12.5 de empaglifosina. Estoy utilizando 500 y 500 son 1000 y 850 miligramos de metformina, que es una bigonida, un primer medicamento. El inhibidor de los LT2, un segundo medicamento. ¿Sí? Pero ya le estoy metiendo un agonista del GLP-1, prácticamente para cubrir todos los mecanismos. Ese paciente ya no me está secretando insulina. Se la voy a iniciar, pero prácticamente a una dosis, ¿sí?, menor. ¿Por qué? Porque ya estoy cubriendo el resto de los mecanismos que pueden estar afectados. Y no me ha hecho hipoglucemias, ¿sí? De esto, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, doctor, una pregunta. Entonces, ya los pacientes con muchos años de diabéticos ya no es factible que se les dé sulfonilureas, bueno, en este caso la imipirina.
No te escuché al inicio, se cortó. Ah, perdón. Que los pacientes ya con bastantes años de evolución, bueno, por ejemplo, que tiene 20 años de evolución, ya no es factible que se les den sulfonilureas, o en este caso la glimepirida. Este paciente, más que nada, más de 20 años de ser diabético. Entonces, prácticamente ya no tiene reserva pancreática. ¿Sí? Para estimular las células beta para producir insulina. ¿Por qué? Porque la reserva pancreática la agotamos entre los 5 y los 8 años. ¿Sí? Entonces, es cuando uno utiliza prácticamente una insulina. Por eso, todos los estudios te indican que iniciamos insulina hasta los 10 años de haber sido diagnosticado como diabético. Gracias. Doc. Es que el Jardiance Duo también trae metformina de 850, ¿no? Así es. Por eso les dije, tenemos 500 en la mañana y 500 en la noche, son 1000. Y el Jardiance 850 estoy utilizando 1850 miligramos de metformina. Ya. ¿Sí? Estoy potenciando prácticamente la disminución, ¿sí?, de la formación de glucosa a nivel de hígado, y también estoy favoreciendo la disminución de la resistencia a la insulina, ¿sí? En este tipo de pacientes, por las características, lo ideal es mantener siempre con metformina, ¿sí? Yo aquí estoy combinando el Ozempic prácticamente para favorecer la pérdida de peso principalmente. ¿Por qué estoy dejando el Jardiance? Porque es un paciente prácticamente hipertenso. Yo necesito, ¿sí?, disminuir el riesgo cardiovascular de este paciente. Necesito, más que nada, disminuir esa inflamación endotelial. Y ese medicamento, el inhibidor de los GLUT2, va a condicionarte una diuresis osmótica, y en automático va a disminuir tu precarga, y en automático va a disminuir tu riesgo cardiovascular. Es diabético de 20 años, es hipertenso de 15 años de evolución y es obeso. Entonces tengo múltiples factores de riesgo para que este paciente se me pueda infartar. Y ve cuánto tiene de glucosa, 362. ¿Sí? Voy a ver, creo que viene más adelante cuando lo volví a ver, para que ustedes puedan observar. Pásame la que sigue, Emiliana. Aquí está. Es el mismo paciente. ¿Sí? En la otra yo no le había puesto prácticamente cuánto estaba tomando de el manejo para la presión. Lo vi 3 semanas después. Ve esta nota y ve la nota previa. Regrésate a la anterior. Memoria fotográfica. No tiene los antihipertensivos. Ahí está. En la otra no los tiene. No se los puse. Pero ve. O sea, vean esta fotografía. ¿Sí? Ve cómo está ahorita. ¿Sí? La que sigue. Bajó 4 kilogramos en estos 20 días, control adecuado de glucosa, y lo mando en 2 meses. Pero ve, ¿cómo está la presión? 110. ¿Sí? Ve cómo está la glucosa, 115, previa a 362. Y ve lo que tiene en el eco. Tiene glucosuria de 1000 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, esta glucosuria es secundaria al uso del Jardiance. El Jardiance, ¿sí?, específicamente el paciente diabético, te puede reabsorber más glucosa de lo que es fisiológico. Al bloquearlo, estoy obligando a mi paciente a tirar glucosa a través de la orina junto con mayor agua. Y ve, ahora, ¿qué hice con la insulina? ¿Cuánto tenía cuando lo viste? 40 unidades. Cuando llegó con 55. Lo bajé a 40. ¿Sí? Ahora me permite bajarlo a 36. Y probablemente más adelante se la baje a 20 o se la retire. ¿Por qué?
porque ya estoy prácticamente utilizando una agonista del GLP-1 que es Ozempic. Vean, ya lo migré de punto 25, lo migré a punto 5. Y en estos 20 días tengo prácticamente 4 kilogramos abajo, ¿sí? Y el paciente prácticamente me dice, doctor, ya me siento mucho mejor, ya perdí 2 tallas, ¿sí? Entonces, yo espero que este paciente en 2 meses ya mi toyo lo baje a 30, ¿sí? Y mantener, si me aguanta, subir el Ozempic a punto 1, que es la dosis mayor, que es el semaglutide. Y prácticamente, efectivamente, un factor de riesgo para que el paciente pueda tener infección de vías urinarias es la proteinuria. De hecho, eso fue una contradicción. ¿Sí? Yo tengo que vigilar a este paciente para que no me haga infecciones de vías urinarias. Es más frecuente en mujeres por el tamaño de la próstata que en el hombre. Así, entonces aquí, esta glucosuria efectivamente puede condicionar a mis infecciones de vías urinarias, pero es donde tú vas a hacer tu propia experiencia. Yo hasta ahorita los pacientes que tengo con inhibidores de GLP-2 no me han presentado una infección de vías urinarias. Entonces, sí, prácticamente cuando esto salió hace 3 años, ese era prácticamente mi postura. Me va a favorecer las infecciones de vías urinarias. Sin embargo, es más el beneficio y el riesgo. Si es un entrado presente infección de vías urinarias, retíralo, ¿sí? ¿En qué momento voy a poner el agonista del GLP-1? En el momento en que llegue a tu consulta y tú quieras utilizarlo, ¿sí? Lo puedes aplicar, pero lo tenemos que valorar e individualizar. Como el primero que me llegó era un paciente virgen, ¿sí? O sea, no tenía ningún tratamiento con todas las características para iniciar el agonista del GLP-1. Diabético, hipertenso y obeso. Entonces, con una buena reserva de insulina, se la ponemos y mejoró. Con este paciente ya tiene 20 años de ser diabético, prácticamente ya no tengo insulina. Voy a ajustarle solamente la insulina porque ya la voy a combinar, como lo hicimos con el Ozempic. Lo ideal es que todo paciente que debute se le administre un agonista del GLP-1. Así, eso sería lo ideal, combinado con una bigonida, o si el paciente tiene características, darle en un momento dado un inhibidor de los GLT-2, siempre y cuando el paciente sea con índice de masa corporal mayor a 28. Si el paciente tiene un peso adecuado y va debutando, yo creo que un inhibidor del PP4 como el Galpus, como Hanumet, sería lo indicado. Incluso hay lo que se llama incretinas, que favorecen el efecto incretínico. Pásame a la siguiente. Doctor, entonces, tengo una pregunta. Dime. En cuanto más insulina usen, mayor riesgo de aumento de peso hay, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso siempre a todos los pacientes le usa también la metformina. Sí, a mis pacientes les uso la bivanida como para manejo de la glucosa postprandial. Checa esta combinación. Ahí te va. 59 años, masculino. Es diabético tipo 2 y es hipertenso. Pesa 98 kilogramos y mide 1,70. ¿Sí? Este paciente, ¿sí?, no tiene prácticamente pues el recurso para poder comprar el agonista del GLP-1. Pero lo tengo con 126 de glucosa. Está súper bien. ¿Sí? 98, entre 170 tiene 30 kilos de más. ¿Sí? Aquí prácticamente, sí, solo le estoy agregando el puro telmisartán por las cifras de 140 a 90. Si yo no pudiera comprar el agonista del GLP-1, se lo quito. Tengo otra vez Tolleo. ¿Cuánto pesa? 98 kilos. ¿Cuánto le estoy poniendo? 24 unidades. ¿Sí? O sea, prácticamente le estoy poniendo, ¿cuánto les gusta? Ni 3 unidades. Pero le estoy dando el Hanumet. ¿Qué es el Hanumet? Es la sitagliptina de 100 combinado con metformina de 1000, pero es de liberación prolongada. Aquí estoy combinando mi insulina
con un inhibidor del DPP4 más una biguanida. Pero, aparte, vean, le estoy dejando nuevamente el Jardiance 112, desde 12.5 con 850 miligramos. Prácticamente mi tope en metformina es 1850 miligramos, ¿sí? Combinado con inhibidor del DPP4 y combinado con un inhibidor de los GLT2. Vean más que nada la potencia de un agonista del GLP1 con un inhibidor del DPP4, ¿sí? El inhibidor del DPP4 efectivamente va específicamente a favorecer el efecto incretina, linagliptina, sitagliptina o viragliptina, combinado con una metformina de liberación prolongada. Todo lo que tenga XR es liberación prolongada. Pero, aparte, yo estoy enfatizando aún más con una tableta de Jardiance para que libere glucosa a través de la orina y la metformina con la comida. Este Hanumed lo pongo uno en la mañana y el Jardiance uno con la comida. Si se dan cuenta es lo mismo que con el otro paciente, pero sin el agonista del GLP1. Probablemente si este paciente usa el agonista del GLP1, lo bajo de 98, lo bajo a 90 o a 85 kilos. Y en automático le quito el telmisartán. ¿Sí? O sea, cada paciente lo tenemos que individualizar. El que pueda comprar el agonista, adelante. El que no, tengo otra alternativa que es el inhibidor del DPP4. Pero si se dan cuenta, la base de tratamiento es metformina combinada con un inhibidor de los GLT2 o metformina combinada con un inhibidor del DPP4 con una insulina basal en aquellos pacientes que ya tienen varios años de ser diabéticos. ¿Sí? ¿Dudas de este paciente? ¿Puede llegar a caer en hipoglucemia por el tratamiento? Este paciente, el riesgo es el uso de la insulina, pero la gran ventaja que tiene insulina Toujeo contra Degludec, que es prácticamente la competencia, es que insulina Toujeo, mediante el estudio Braille, demostró presentar menos tasa de hipoglucemia que Degludec, ¿sí? Prácticamente insulina Toujeo le ganó a Degludec, ¿sí?, en eventos de hipoglucemia cuando uno inicia. O sea, cuando tú le vas a iniciar insulina al paciente, sí demostró menos tasa de hipoglucemia. Ya en el paciente que tú lo tienes controlado, es muy difícil que te haga hipoglucemia. Y más con la dosis que le estamos dando. ¿Sí? 24 unidades. Entonces, y por eso la uso a las 3 de la tarde, para evitar también el riesgo de hacer hipoglucemias. ¿Sale? Pásame a la que sigue. Ve esta. Vean esta. Tiene 76 años. ¿Sí? Y obviamente como una señora ya grande, pues se le antoja lo que quiere y lo come. ¿Sí? Esta señora es diabética y es hipertensa, pero aparte tiene dislipidemia. Estamos utilizando insulina Toujeo 30 unidades a las 3 de la tarde. Mide, pesa 64 kilos. Si se dan cuenta con ella, no está obesa. Tiene índice de masa corporal de 28, de 24, 25. ¿Sí? Entonces, aquí yo le pongo insulina a 30 unidades. ¿Por qué? Porque tiene su peso. Punto 5, le tocan 30 unidades máxima. Y estoy dejando el Trayenta. ¿Qué es Trayenta? Es linagliptina. Un inhibidor del DPP4 con metformina. 2.5 con 850 miligramos. ¿Sí? Cada 12 horas. Una en la mañana y una en la noche. Así, sin ningún problema. ¿Sí? Y estoy dejando una pioglitazona, que es una tiazolinediona, 15 miligramos, con la comida. ¿Por qué le estoy dejando pioglitazona y por qué no le estoy agregando a ella una biguanida?
¿Por qué? Porque pesa 60 kilos, ¿sí? Lo que yo necesito con ella, al darle pioglitazona, que me suba un poquito de peso. Con la pioglitazona me va a subir al menos unos 3 o 4 kilos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debo de subirla de peso? Me llegó así con 8.7 de hemoglobina glicada. Y le ajusté el tratamiento. ¿Cuál sería la ventaja de que yo la suba de peso a esta paciente? Uno, esta paciente está en un catabolismo, por eso pesa 64 kilos con unos 60. Dos, si yo la subo de peso en automático voy a disminuir el riesgo de que ella haga osteoporosis. Si tiene factores de riesgo para osteoporosis, sí. Tiene 76 años. ¿Sí? Entonces, el darle una insulina, estoy dando insulina porque tiene 8% de hemoglobina glicada. Estoy dando el Trayenta Duo para prevenir los picos postprandiales en el desayuno y en la cena, por eso estoy poniendo cada 12 horas, combinada con una biguanida. Pero a mediodía le estoy dejando una pioglitazona. La pioglitazona, recuerden, va a actuar en los receptores PAR, específicamente para favorecer la insulina con el músculo. Y el Atozet es una combinación de una estatina con un fibrato. ¿Por qué? Porque tengo 230 de colesterol y triglicéridos 274. Entonces, y el LDL está en 152. Yo necesito bajar el LDL a menos de 100, el colesterol a menos de 160 y los triglicéridos a menos de 140. Entonces, por eso estoy utilizando el Atozet, con la finalidad de poder disminuir esa dislipidemia. Pero, vean, una señora que está en catabolismo, no le dejé inhibidor del GLT2, no le dejé agonista del GLP1, le dejé específicamente un inhibidor del PP4 como es Trayenta, que es linagliptina combinada con metformina. No le estoy dando la dosis máxima de metformina que utilizo, pero sí estoy dando una pioglitazona para que me suba de peso. Sube de peso la pioglitazona y también tiene un efecto que va a disminuir en promedio 1% de la hemoglobina glicada. ¿Sí? ¿Dudas de este? Sí, doctor, una pregunta. ¿Cuál es la ventaja de manejarlo con estatinas y fibratos en lugar de ezetimiba y fibratos? El ezetimiba, de hecho, esto es ezetimiba, ¿sí? Combinada con atorvastatina, ¿sí? Entonces aquí prácticamente lo que yo voy buscando con el Atozet es disminuir el LDL, ¿sí? El ezetimiba te va a potenciar principalmente el efecto de una estatina y te va a potenciar principalmente el efecto de un fibrato. O sea, están los estudios demostrados que si tú utilizas ezetimibe, el paciente va a mejorar aún más, pero siempre y cuando esté combinado con una estatina o con un fibrato. ¿Sí? Vas a encontrar el Atozet y el otro medicamento que tiene las dos se llama Vitorin. ¿Sí? Entonces, prácticamente se lo estoy dando cada tercer día. ¿Por qué? Porque está delgada y me puede hacer prácticamente una rhabdomiólisis o puede tener parestesias. Ya nos falta, no nos sobra. La que sigue. Quiero comentarles esta, pero tenemos que, nada más un minuto, nos conectamos. Sí, abre la otra sesión.